tema hormonoterapia adyuvante. Wow, debería ser para un curso completo de muchos días y sin embargo la doctora Ana Yuk va a dar esta ponencia en 20 minutos. La doctora Ana Yuk, bueno, quien no la conoce, ella es también hispano-mexicana, es catedrática en oncología, jefe del Servicio de Oncología y Hematología del Hospital Clínico Universitario de Valencia y coordinadora de la Unidad de Investigación de Biología del Cáncer de Mama de la Fundación INCLIVA en España. Licenciada por la Universidad de Madrid, completó su formación en el Instituto de Tumori en Milán y en el MD Anderson Cancer Center en Houston. Y ha participado en numerosos ensayos clínicos, primer autor de diversos artículos de actual referencia para el tratamiento de los pacientes con cáncer de mama. Por favor, nuestra querida Ana Yuk, nuevamente. Buenos días, muchas gracias. Ya saben que estoy encantada de poder estar aquí en México, que para mí ya son muchos años y me siento muy unida a su gente, y poder estar compartiendo y en un tema que hoy tiene tantos avances y que podemos contar, como es el tratamiento hormonal en cáncer de mama avanzado, es una gran suerte. Y sin más voy a empezar con mi charla, que corresponde a cómo tratamos a las pacientes con cáncer de mama avanzado con expresión de receptores, y hoy tenemos que decir HER2 negativas. No es lo mismo, los datos que tenemos que analizar tienen que ser en función de estas premisas. Vamos a ver cuál es la estrategia, qué evidencia científica tenemos para la primera línea, qué evidencia tenemos para cuando progresan las pacientes tras una primera línea hormonal, cuál es el gran problema que tenemos en el tratamiento hormonal, que es la resistencia. Tantas veces hemos trabajado, yo que soy ya tan mayor, cuántas veces hemos intentado vencer esa resistencia por metodologías diferentes, uniendo dos tratamientos hormonales, haciendo una sincronización hormonal, cuántas veces lo hemos intentado, y después qué cosas, qué estrategias tenemos en estos momentos para intentar vencer esa resistencia hormonal. Hasta hace muy poco, en los años 2012, ya tuvimos la primera estrategia, conociendo que la vía PI3K es una de las vías de escape muy importantes. Teníamos ya los inhibidores de mTOR, pero es que en estos 2 últimos años se nos ha incorporado otra forma de vencer la resistencia hormonal, como son con la vía de los inhibidores, de las ciclinas, del ciclo celular. Por tanto, creo que hay muy buenas nuevas para esta fase de la enfermedad, y tener que hablar de ellas para mí es importante. Porque hoy por hoy todavía, y por desgracia, ojalá podamos decirlo pronto, yo espero todavía verlo, el cáncer de mama es incurable, metastásico, pero todavía tratable y muy tratable. Yo creo que una suerte para los que nos dedicamos a cáncer de mama, que tenemos tantas opciones de tratamiento para tratar esta fase de la enfermedad. Los objetivos del tratamiento, lógicamente, ya que no podemos curar, va a ser una calidad de vida, mantener una calidad de vida buena, prolongar si podemos la supervivencia, que lo hemos conseguido, sobre todo en algunos subgrupos de pacientes que antes no lo hacíamos, como son las pacientes HER2 fundamentalmente. Hemos conseguido aumentar la supervivencia libre de progresión, un término que para las agencias puede ser menos importante, pero para los clínicos y sobre todo para los pacientes importantísimo, y en algunos casos pequeños, pocos, pero todavía cada día más podemos intentar curar. Muy pocos casos, 5-10%. Hoy tenemos muchos agentes activos, tenemos combinaciones efectivas
pero lo que no podemos decir es que el manejo tenga unos estándares para cada una de las decisiones. Tenemos que tener tantos elementos y tantos factores en cuenta que en ocasiones tenemos que tomar decisiones no siempre basados en la evidencia científica. Lo que sí que sabemos es que el 75% de los cánceres de mama son hormonodependientes, que la terapia estándar es el tratamiento hormonal y que hemos tenido avances importantes en los últimos años. Hoy sabemos que el cáncer de mama es una enfermedad súper heterogénea, lo venimos sabiendo ya desde hace muchos años. Tenemos fenotipos de pacientes totalmente diferenciadas que hoy, gracias a lo que nos ha contado la doctora Vigan, con las plataformas genómicas podemos tener más claro cómo es esa subdivisión de los diferentes tipos de cáncer de mama, pero cada vez se nos van a complicar más. Es decir, ya no tenemos las luminales A, luminales B, sino que dentro de ellas tenemos las que presentan mutaciones de PI3K, pérdidas de PTEN, y a cada subgrupo de pacientes vamos a tener cada vez, por suerte, porque vamos a tener terapéuticas diana específicas, pues vamos a tener que tratarlas de forma diferente. Para nada ya las luminales son todas iguales. Dentro de la investigación clínica tenemos diferentes ensayos clínicos para cada subtipo, para cada forma de tratamiento de cáncer de mama y, por tanto, tenemos que tenerlo claro. Tenemos ya grandes grupos divididos por perfiles genómicos que tratamos de diferente manera. Antes decía el doctor López Vega, la respuesta completa patológica. Hoy es importantísimo saber que es una paciente sobreexpresión ER2 o triple negativa para saber que esa respuesta completa es válida como subrogado de supervivencia. Es decir, no sirve ya para todas igual. Cada paciente va a tener un fenotipo y va a tener un tratamiento adecuado. Tenemos los tratamientos hormonales que desde finales del siglo XIX los tenemos en nuestro arsenal terapéutico y tenemos hoy diferentes tratamientos que se han ido incorporando. Los SERM importantísimos, tamoxifeno, todavía sigue una piedra angular en el tratamiento hormonal, como todos sabemos. Inhibidores de aromatasa, fulvestrant, que tardamos en saber cuál era la dosis óptima, pero en el año 2012, por primera vez, tuvimos tratamientos para tratar la resistencia hormonal. Everolimus, después los inhibidores de ciclina. O sea que el progreso, poco a poco, como siempre nos pasa en cáncer, no son grandes saltos, son pequeños, pero se van acumulando y vamos teniendo mejores tratamientos. ¿Pero qué teníamos hasta ahora? Pues hasta ahora conocemos que los receptores hormonales, es decir, las pacientes hormonodependientes, tenían una vía de actuación que es la vía genómica, que es la vía que necesita hormonas para desencadenarse el proceso. Y, por tanto, las terapéuticas de que disponíamos eran todas para esta vía. Teníamos inhibidores de aromatasa, teníamos fulvestrant, teníamos SERM, pero todos dirigidos frente a la vía genómica, todos dirigidos a eliminar hormonas, a bloquear los receptores, pero todos intentando actuar sobre la vía genómica. Los conocimientos de biología molecular que teníamos eran menores y esos conocimientos nos han llevado a saber que el escape de la terapéutica hormonal en pacientes hormonodependientes es fundamentalmente por la vía no genómica. La vía no genómica que se expresa a nivel de estimulación de la vía PI3K, de la vía de ciclo celular, y que esta vía no teníamos fármacos para poder bloquear esta forma de escape de los receptores hormonales. Y
¿qué es lo que sabemos? Porque nuestra idea de que la quimioterapia era mejor para las pacientes con enfermedad metastásica todavía lo tenemos en nuestras conciencias. Es decir, una paciente, ¿qué le doy? Lo mejor que es quimioterapia. Voy a darle quimioterapia porque va a actuar rápidamente, porque va a disminuir los síntomas. No. Los avances que hemos tenido en el conocimiento de la biología nos lleva a pensar en la enfermedad precoz que hay un 15-20% de pacientes que no tratamos con quimioterapia adyuvante. Y esto ha sido por el conocimiento molecular. Pues estos conocimientos los tenemos que llevar a la enfermedad avanzada. La quimioterapia, cuando la paciente expresa receptores hormonales de forma importante, a una paciente hormonodependiente, lo mejor que le podemos ofrecer es paciente con tratamiento hormonal, la mejor opción de tratamiento. Y además hemos cambiado nuestra forma de medir el beneficio de la terapéutica hormonal. Sabíamos y sabemos que es un tratamiento paliativo, pero queremos mejorar el tiempo a la progresión y, si podemos, supervivencia. Pero mejorar el tiempo a la progresión ya es importante. Pero tenemos un nuevo concepto, un nuevo reto en el tratamiento hormonal, que es el objetivo de incrementar el tiempo a una paciente, darle quimioterapia. Si en la enfermedad precoz las luminales A vemos que se benefician poco de la quimioterapia, ¿por qué tenemos que pensar que en la enfermedad avanzada a una paciente luminal le tenemos que dar quimioterapia porque es lo más efectivo y lo más rápido? El mejor tratamiento para una paciente que expresa receptores de forma importante es su terapéutica hormonal, terapéutica dirigida, terapéutica efectiva. Y tras una primera línea debemos dar una segunda y una tercera, siempre que hay una sensibilidad. No tener prisa de aplicar una quimioterapia. El tiempo a la quimioterapia es un concepto ya recogido en ensayos clínicos de terapéutica hormonal. Y mirad lo que dicen las guías europeas, igual que las americanas. La mejor terapéutica para una paciente es la terapéutica hormonal, incluso teniendo metástasis viscerales. No pensemos que, sobre todo, si no tiene alteración de la función, si no tienen una crisis visceral, incluso metástasis hepáticas, metástasis pulmonares, pueden responder muy bien a la terapéutica hormonal. Mirar la NCC, las guías americanas. Una paciente con metástasis viscerales hormonodependiente que no tenga crisis visceral, su mejor terapéutica, y esto no lo debemos olvidar, que tenemos muy metido por los fármacos, por la industria, el que la quimioterapia es lo más efectivo. Y tenemos que darle la opción a nuestra paciente hormonodependiente de darle terapéutica hormonal. ¿Y qué evidencia tenemos para elegir nuestra primera línea de tratamiento hormonal? Tenemos una serie de ensayos, fase 3, evidencia científica, que demostraron en su día que la terapéutica con inhibidores de aromatasa era superior a tamoxifeno. Por tanto, pasó la terapéutica hormonal de tamoxifeno primera línea en enfermedad avanzada a segunda línea. Cualquiera de los estudios frente a tamoxifeno fueron superiores en tiempo a la progresión. Ninguno de ellos demostró aumento de supervivencia. ¿Y alguien dudó que teníamos que utilizar los inhibidores en primera línea de enfermedad avanzada? Nadie. Aquí tenemos los estudios importantes. Luego, ¿qué tuvimos? Tuvimos intento de combinar dos terapéuticas, fulvestrant y anastrozol, en primera línea también. Dos estudios, un estudio europeo y un estudio americano. El estudio europeo con 600 pacientes, mismos criterios que el estudio americano, el estudio FACT, no demostró beneficio en tiempo a la progresión, similar
un tratamiento con inhibidor de aromatasa frente a un inhibidor más fulvestrán, pero alto, fulvestrán, dosis 250, en este estudio. El siguiente estudio, el estudio del SGOG americano, con 700 pacientes. Este estudio, mismos criterios, pero sí que dio diferencias significativas. Tenemos dos estudios combinando dos terapéuticas. Hasta ese momento, la verdad es que dos terapéuticas hormonales nunca habíamos conseguido que fueran superiores a una terapéutica hormonal secuencial. Pero este estudio demostró un beneficio, un positivo, un estudio, otro estudio negativo. ¿Y qué pasó con fulvestrán? Este es el estudio FIRST. Es un estudio fase 2 randomizado, el objetivo, beneficio clínico, pero se demostró que el beneficio clínico no hubieron diferencias significativas, pero en la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global fue superior el tratamiento con fulvestrán 500 versus anastrozol. Pero en este caso fulvestrán fue 500 de fulvestrán, fase 2 randomizado, primera línea. Toda esta evidencia científica la tenemos para primera línea. ¿Qué sabremos en un futuro? El estudio Falcon es el mismo estudio del FIRST, pero fase 3, randomizado, supervivencia libre de progresión. El año que viene posiblemente tengamos los resultados del Falcon y puedan situar fulvestrán 500 como primera línea superior a inhibidor de aromatasa. Pero en estos momentos los estudios quedan con que la eficacia es superior de los inhibidores de aromatasa, un estudio doble, tratamiento inhibidor más fulvestrán positivo, el otro negativo, y anastrozol versus fulvestrán 500, superior fulvestrán 500. Estos son los datos de evidencia científica que tenemos en primera línea. ¿Pero qué se nos ha incorporado en el último año, en los año y medio último? Pues que tenemos ya en primera línea un estudio fase 2 con inhibidores de ciclo celular. Sabemos que el ciclo celular es algo muy importante, que las ciclinas D juegan un papel importantísimo como motor de arranque, estimulando o fosforilando el gen del retinoblastoma, que deja libre el ciclo celular para poder proseguir y poder producir la proliferación. Por tanto, cualquier estímulo de la ciclina D, y los estímulos pueden ser vía receptor, vía de señalización PI3K, vía de señalización HER2, estimula la ciclina D1 que forma complejos con la ciclina D4 y D6, se produce una estructura nueva conformada que estimulan al gen del retinoblastoma, fosforilando, hiperfosforilándolo y produciendo el crecimiento o la proliferación o el estímulo del ciclo celular. Por tanto, si nosotros tenemos en estos momentos unos fármacos que inhiben la actividad de la ciclina D, estamos actuando sobre el ciclo celular, produciendo ese stop de crecimiento y de proliferación. Tenemos 3 fármacos muy importantes en el arsenal terapéutico de inhibidores de ciclo celular, entre ellos palbociclib, el más desarrollado de los 3, el ribociclib y el bemeciclib. Todos ellos tienen un programa de desarrollo muy importante. Palbociclib, el desarrollo es con los estudios Paloma, los Monalisa con el ribociclib y el Monarch con el bemeciclib. Así que esto se nos ha incorporado ya a la práctica clínica. Palbociclib, un potente inhibidor selectivo de la actividad quinasa de las ciclinas que inhibe la proliferación y bloquea la progresión del ciclo celular. Esto
es la primera vez que tenemos un fármaco de este tipo. El estudio primero que demostró, mirar si fue importante, que fue el Paloma 1. Este estudio Paloma 1, que se comunicó en 3 congresos en tiempos diferentes, vemos que tiene una primera corte y una segunda, es un fase 2 randomizado, una primera corte de selección de pacientes por estado menopáusico y expresión de receptores, una corte 2 donde se quería buscar biomarcadores para intentar tener datos sobre biomarcadores. Por desgracia no fue posible, no dio resultado positivo, pero el Paloma 1, reducción del riesgo de progresión de este estudio de un 52%. Es decir, que utilizando palbociclib y un inhibidor de aromatasa se conseguía un beneficio casi del doble del tiempo a la progresión. Datos muy importantes para primera línea. Teníamos inhibidores, teníamos fulvestrant 500, en estos momentos tenemos inhibidores de ciclo celular. Con estos datos de un fase 2 randomizado, la FDA hizo la aprobación acelerada de este fármaco. ¿Y a costa de qué? ¿Qué toxicidad? La principal toxicidad de los inhibidores de ciclinas es la hematológica, neutropenia, pero una neutropenia no grave, una neutropenia que no comporta neutropenias febriles, es una neutropenia que en los ensayos clínicos hemos tenido que retrasar ciclos, disminuir dosis, pero no se ha producido una neutropenia febril que haya conllevado un riesgo para la paciente. Esto es importante. Actualmente estamos esperando el Paloma 2, primera línea, fase 3, que con el mismo diseño del Paloma 1, que será el que definitivamente situará el inhibidor de ciclina en primera línea de enfermedad metastásica. Pero imaginaros si podemos estar contentos. El Mona Lisa es el desarrollo del ribociclib, las mismas características que el Paloma, pero con ribociclib. ¿Y qué tenemos? Imaginaros, no lo podréis ver muy bien, pero primero tuvimos los inhibidores frente a tamoxifen, lo superaron. Luego tuvimos el doble tratamiento hormonal, uno positivo, uno negativo, con lo cual hay dudas y no se ha convertido en estándar. Luego tenemos anastrozol versus fulvestrant 500, ha aumentado fulvestrant, y en estos momentos tenemos inhibidores de ciclina incorporados que se van a incorporar a primera línea de la enfermedad metastásica. Estas son las conclusiones de la primera línea, inhibidores primero, fulvestrant después y actualmente palbociclib. Esto es importantísimo porque veis cómo poquito a poco, pero para las pacientes luminales, las más frecuentes de todas. Estas son las guías actuales europeas del 2015 que sitúan tras la primera tratamiento adyuvante, en la progresión debemos tener claro palbociclib más inhibidor, exemestano, everolimus en aquellos casos de resistencia rápida a la adyuvancia o fulvestrant 500. ¿Cómo vamos desplazando nuestras terapéuticas anteriores? Y en segunda línea, las guías dicen si ha habido respuesta, si tenemos una terapéutica hormonal, debemos continuar con terapéutica hormonal. ¿Qué teníamos hasta ahora? Fulvestrant frente a inhibidores de aromatasa. Estos son 3 estudios que intentaban confrontar inhibidores y fulvestrant para conseguir que fulvestrant pudiera ocupar esta segunda línea. Hasta el estudio CONFIRM, que es un estudio de 2 dosis de fulvestrant, no es un estudio que enfrente los inhibidores de aromatasa. El estudio EFFECT, que fue igual, inhibidor no esteroideo, frente a fulvestrant exactamente igual, pero el estudio CONFIRM, un estudio fase 3, pero de dosis, de que por fin la dosis de 500 con fulvestrant fue la dosis que se ha quedado tras este estudio importante donde 500
aumenta tiempo a la progresión y aumenta supervivencia. Por tanto, fulvestrant supera a los inhibidores cuando se utiliza a dosis altas, 500 miligramos superior. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Que a pesar de todo lo que tengamos, la resistencia es un problema. Y la resistencia aparece siempre, bien sea de forma primaria o bien tras la respuesta a un tratamiento hormonal hay una resistencia que aparece y tenemos que intentar superarla. ¿A qué se debe la resistencia? Hoy siempre nos lo hemos preguntado, pero hoy los mecanismos de resistencia los tenemos más claros. Resistencia puede ser porque estén alterados los receptores hormonales, haya pérdida, haya mutaciones del propio receptor. A esto parece ser que se deba la resistencia primaria. Pero ¿y la resistencia que aparece de forma secundaria? Posiblemente la vía PI3K juega un papel importantísimo y la vía del ciclo celular. Pues bien, la vía PI3K se ha demostrado que juega un papel importantísimo en pacientes receptores hormonales para producir resistencia. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Que se nos ha convertido en una diana terapéutica. Tanto es así que imagínense si en estos momentos tenemos fármacos intentando bloquear esta vía estimulada tras el tratamiento hormonal, que puede serlo por cualquier momento. Entonces, esta vía tenemos inhibidores directos de la PI3K, inhibidores de PI3K y mTOR, tenemos inhibidores, paninhibidores de toda la vía. Todos estos fármacos y muchos más están en desarrollo en ensayos clínicos. Pero el que sí que tenemos ya es el estudio Bolero-2, con esto es la otra forma que tenemos y que hemos demostrado que somos capaces de vencer la resistencia, un estudio de un inhibidor de mTOR como everolimus y un inhibidor esteroideo, un inhibidor de aromatasa. Y esto que demostró, lo habéis visto de sobra, pero duplicó el tiempo a la progresión. En segundas líneas, en terceras, en primera línea resistente. Por tanto, reducción del riesgo de la mitad de las pacientes. Importantísimos los datos demostrados en el estudio Bolero-2 en el año 2012. Pero además, todos los subgrupos tuvieron beneficio, pero además, lo que les he dicho antes, metástasis viscerales, metástasis óseas, y vemos que en todas las lesiones puede haber un beneficio de utilizar la terapéutica hormonal. Esto es muy importante. Supervivencia. No hubo diferencias significativas reportadas de supervivencia. 4 meses más de supervivencia en la rama con everolimus, pero no diferencias significativas. Y este estudio que nos presentó el doctor Ortovalle en San Antonio, donde se pudieron estudiar nada menos que 300 muestras que había tejido dentro del estudio Bolero-2 y se quiso ver si éramos capaces de poder diferenciar qué pacientes se iban a beneficiar con unos biomarcadores. Y resultó que esos biomarcadores, precisamente cuando estaban alterados, no había un beneficio. Es decir, que las pacientes wild type eran las que más se beneficiaban tanto del tratamiento hormonal como del tratamiento con everolimus. Por tanto, esto nos ha servido para tener una idea, para intentar ser una prueba de concepto, para que podamos realizar estudios más dirigidos para ello. Y también en segunda línea tenemos palbociclib con el estudio que se presentó en ASCO de este año, tiempo a la progresión superior con el Paloma 3. Ya termina, estas son las conclusiones. Por tanto, en estos momentos tenemos 2
tratamientos para vencer la resistencia. Ya no solo tenemos los tratamientos clásicos que teníamos hasta este momento, sino que ahora tenemos inhibidores de mTOR y inhibidores de ciclinas, intentando sobrepasar estas vías de resistencia no genómicas. Por tanto, lo que podemos decir es que la resistencia endocrina es un problema. Everolimus ya lo tenemos aprobado, palbociclib tiene una aprobación acelerada, pero tendremos que ver el coste, las toxicidades y saberlos manejar. Y nada más, muchísimas gracias.